Buenas tardes, en la tarde de hoy venimos a hablar un poco acerca del tema de nosotros que nos tocó en un grupo en particular, que está conformado por Vladimir Guzmán en cámara y Carlos León quienes hablan. El tema a hablar es autonomía jurídica de las comunidades indígenas en Colombia, garantías constitucionales a partir de 1991. Desde fines de la década de 1980, la mayoría de los estados latinoamericanos han intentado tomar en consideración los derechos de los pueblos indígenas que habitan territorio en marco de nuevas constituciones y regular la relación con los pueblos indígenas bajo la influencia de una nueva actitud política internacional. Si bien es importante recalcar que en Colombia, un Estado social de derecho y democrático que independientemente de las distinciones de raza, color o tipos de etnia puede haber entre unos y otros, está claro que todos están en anterioridadmente respetados o bajo las mismas normas y leyes que están dentro de nuestra jurisdicción. Y más aún, tenemos la misma igualdad ante la ordenanza previa a nuestros pueblos indígenas. Por esta razón, para que su vida primitiva entre a nuestra jurisdicción, era poco el papel que jugaba en cuanto en temas, puede decirse, de salud, participación política, que redondeaba todos los planes políticos y en el cual se extralimitaba o se sacaban dentro de este límite a los pueblos indígenas. A partir de la Carta de 1991 empezó a consagrarse derechos de ellos propios y a librarse o a incluirse dentro de la democracia, salud, educación, viéndose a estos como unos pueblos iguales a todos, sin distinción de raza, color, acento o cualquier otro tipo de distinción humana que pueda existir, o cualquier tipo de pensamiento. Aún más subsisto, se le ha dado una autonomía para la toma de decisiones por ellos mismos. Ahí es donde entraremos a hablar acerca de su autonomía, acerca de su gobernanza, porque más allá de las leyes que podamos proclamar el Estado colombiano, ellos tienen sus propias leyes autónomas por las cuales se rigen como pueblo interno. Buenas tardes, queridos compañeros. En este momento seguimos con nuestro trabajo de investigación relacionado con la autonomía indígena a partir de la Constitución de 1991. Hemos relacionado como una justificación dentro de este trabajo documental que tiene como objetivo la autonomía indígena de las comunidades en Colombia. Si bien es cierto, en las épocas antiguas los indígenas se regían por sus propias leyes, pero ¿por qué ahora no? Precisamente eso es lo que ha querido el país de Colombia, implementar normas y leyes en pro de la protección de la identidad cultural, minorías étnicas, comunidades o poblaciones indígenas. Es así como la Constitución de 1991 proclama los derechos indígenas. Además, creemos que algunos instrumentos jurídicos procesales para su defensa y con creación, en particular la acción de tutela estipulada en el artículo 86 de la misma Constitución y las instituciones correspondientes, entre las que se destaca la Corte Constitucional en el artículo 239, de modo que los pueblos indígenas gozan de una actividad de protección jurídica. Desde el inicio de su labor y hasta la fecha, la Corte Constitucional ha dictado unas 50 sentencias sobre los derechos de los indígenas, las que intentan iluminar las dudas existentes en cuanto a las disposiciones constitucionales. Las cuestiones indígenas están estrechamente relacionadas con la problemática general de los derechos humanos, aunque no se limita a ello, en tanto que en la concerniente a la conformación y el desarrollo de los estatus constitucionales se registrarán considerables avances para los pueblos indígenas en Colombia. Su realidad es todo menos satisfactorio
y se ve caracterizado por continuas y graves lesiones a sus derechos humanos. Bueno, a tal efecto, ya habiendo hablado un poco acerca de las garantías constitucionales dadas a partir de la Carta de 1991 en Colombia, adentrándonos más en la autonomía indígena como tal, abordamos como pregunta problema en qué medida a partir de la Constitución de 1991 en Colombia se prevén mecanismos necesarios para garantizar la autonomía de las comunidades indígenas y pueblos tribales. Como hipótesis, tenemos en este trabajo, se dio con el propósito de ver cómo la Constitución brinda garantías para las comunidades indígenas y esta misma manera saber el por qué se decidió otorgar autonomía a estas, por qué motivos o por qué consideraciones se decidió darle esta autonomía o esta influencia propia a estas tribus. Como objetivos generales tenemos que identificar las garantías constitucionales en materia de autonomía indígena a partir de la Constitución de 1991. Hablando un poco de los objetivos específicos, dados como a partir de la Carta Política de 1991 garantiza la autonomía indígena en Colombia. Tú sabes que la Constitución del 21 abre una página nueva, una anterior que es que los indígenas eran salvajes menores de edad, a pasar a los indígenas al reconocimiento de sus derechos se les reconoce como sujetos de derecho. Eso es muy importante en el desarrollo de nuestra cultura, el avance también para que los pueblos indígenas sean respetados. Creo que es una constitución que ofrece alternativa, pero no todo ha sido la solución, porque hay muchas cosas que hace falta la implementación para que esto se vuelva real y efectiva. ¿La gobernabilidad del pueblo arhuaco o de los indígenas en general ha mejorado o sigue igual que antes de la Constitución? Pues al menos se le está reconociendo la autonomía, es un avance importante, porque antes no lo tenía, siempre éramos como los que tenían que ser gobernados a través de ministerios, a través de entidades públicas, y no que los pueblos indígenas manejen su autonomía, su autogobierno y la autodeterminación. Para finalizar esta parte de nuestro trabajo de investigación y como estado del arte, hemos tomado un documento del portal Territorio Indígena escrito por James Anali, donde especifica que la autonomía indígena es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores institucionales y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte. Es decir, que la autonomía indígena es la capacidad y la manera de autogobernarse y tienen como bases el territorio, el gobierno propio y su autonomía para cumplir sus funciones en el territorio y la identidad cultural. La Declaración de los Pueblos Indígenas, la ONU, en el 2007 establece su derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios necesarios para poder financiar sus funciones autónomas. Por lo tanto, el concepto de autonomía también incluye la relación con el Estado y el modo de obtener recursos económicos a través de la coparticipación. El proceso de conformación de autonomías indígenas se ha iniciado en países como Bolivia y Ecuador, que recientemente han modificado sus constituciones nacionales, incluyendo este nuevo derecho allí. Las organizaciones y pueblos indígenas tienen legítimo derecho a constituir sus propios gobiernos autónomos y para ello se plantean dos opciones o modelos de gobierno. Como primer modelo de gobierno tenemos que un gobierno autónomo con todos los poderes constituidos en su interior. ¿Qué queremos decir con esto? Que implica que el gobierno indígena
ejerza los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, que tenga la capacidad para sancionar sus propias leyes y generar sus propios ingresos. Por ejemplo, manejando los impuestos y tasas por servicio. Este modelo es preferido y demandado por gran mayoría de los pueblos indígenas. Como segundo modelo tenemos el gobierno autónomo limitado. Implica que el gobierno indígena tenga poder ejecutivo, pero con poder legislativo y judicial. En este modelo, la Asamblea Nacional o los congresos estatales se reservan el derecho de emitir leyes y por lo tanto los indígenas tampoco pueden impartir justicia. Sin duda, este segundo modelo es el más aceptado por los estados latinoamericanos. Ya con esta parte nosotros podemos concluir, muy agradecidos con nuestra docente por la oportunidad que nos dio de realizar en todo este semestre lo relacionado con nuestra investigación. Agradecido con usted, profesora, por la paciencia que nos ha tenido. Le deseamos unas felices vacaciones y que Dios la bendiga.